Bueno, pues continuando donde nos quedamos la clase pasada, de los diferentes tipos de lesión o fractura de pelvis, tenemos lo que son las de compresión lateral, que son las más comunes, y pues el impacto tiene que ser de costado del individuo. En este patrón vamos a tener fracturas de pubis, ilion, ruptura de las articulaciones sacroiliacas o fractura del sacro. Y bueno, ¿cuál sería el mecanismo? Vamos a tener una rotación interna de la hemipelvis donde se recibió el impacto. Vamos a tener un cierre del diámetro pélvico y al tener este cierre, pues vamos a tener un riesgo hemodinámico bajo. Y no vamos a tener tanto riesgo de las rupturas de los ligamentos estabilizadores. Pero como hay un cierre, vamos a tener como que la rama del pubis se va a hacer hacia adentro y puede perforar los órganos del aparato genitourinario, pues principalmente ya sea vejiga o la uretra. El siguiente mecanismo sería por compresión anteroposterior, que también se conoce como patrón de libro abierto. Pues vamos a tener un golpe, ya sea a nivel de las espinas posteriores superiores, por detrás o ya sea por adelante. El chiste es de que al momento de este impacto vamos a tener el movimiento de la hemipelvis hacia afuera, una rotación externa, abriendo lo que es el diámetro del pubis. Vamos a tener un aumento de volumen. En estas vamos a encontrar fracturas de las ramas púbicas, del ilion y del sacro. Y si la diástasis de la sínfisis del pubis es mayor a 2.5, vamos a tener ya lesiones de los ligamentos del piso pélvico y sacroiliacos anteriores. Y bueno, como dije, vamos a tener esta rotación externa que va a aumentar el volumen. Al tener este aumento de volumen vamos a tener un riesgo hemodinámico alto. Había leído que si tenemos alguna lesión de la si tenemos alguna, digamos que está sangrando algo dentro de la pelvis por este diámetro que tiene muy estrecho por la presión, va a ocurrir algo que se llama taponamiento, que se considera fisiológico. Entonces, al aumentar este diámetro, ya no existe este taponamiento, aparte pues de que hay más riesgo de lesión de los vasos, ya sea la ilíaca interna. Por eso tiene más riesgo que este volumen aumente a que este volumen disminuya con el patrón anterior. Y bueno, el último patrón sería las fracturas verticales, que tienen una mortalidad más alta porque estas van a tener un aumento de volumen, así como un desplazamiento superior o inferior. Vamos a tener la disrupción de los ligamentos estabilizadores, lesiones anteriores y posteriores. Podemos encontrar fracturas de las ramas o la ruptura de la sínfisis. Vamos a tener fracturas sacras o ilíacas, también luxaciones sacroiliacas. Pues esta se produce principalmente cuando el paciente sufre una caída y cae de pie o sostiene más peso en un pie que en el otro. La altura debe ser considerada. O también cuando está manejando y sufre un accidente,
y este impacto va directo sobre los pies al momento que está sentado. Aquí pues vamos a tener una hemorragia interna importante, por lo mismo que ya dije que va a haber un aumento de volumen, así como un desplazamiento de la hemipelvis. Y dentro de las clasificaciones vamos a tener dos, pero la más importante es la de Tai, que las clasifica de acuerdo a su estabilidad mecánica. Tenemos los tipos ABC. En el A vamos a tener fracturas estables donde no va a haber ningún aumento de volumen o algún desplazamiento inferior. La A1 son avulsiones, la A2 son fracturas mínimamente desplazadas o no desplazadas, y la fractura A3 vamos a tener fracturas transversas del sacro y del coxis. Dentro de las tipo B son fracturas inestables en rotación y estables verticalmente, que no van a tener ningún desplazamiento superior o inferior, pero sí va a haber un aumento del diámetro. La B1 sería compresión anteroposterior en libro abierto. La B2 sería la compresión lateral por compresión lateral, y la tipo B3 sería bilateral, que vamos a tener la lesión en ambas hemipelvis. ¿Por qué hay, un momentito, por qué hay tan pocos alumnos? ¿Dónde están los del grupo D? ¿Cuántos alumnos son en total? Del B somos 29. Ajá, del B somos 29. Del D somos 30, doc. Serían 60 y hay 44 alumnos. Ya pude prender mi otra computadora donde llevo el control de los alumnos que hay. Y nada más hay 44. ¿Qué pasaría con los demás? Por favor, los jefes de grupo, véanme qué está pasando. Al rato digo, no ahorita. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, y las fracturas tipo C son inestables en rotación y verticalmente, que van a tener desplazamiento y van a tener un aumento del diámetro. La C1 sería unilateral, la C2 bilateral. En un lado vamos a tener una lesión tipo B y en el otro una tipo C. Y en la C, pues ambos lados tienen la lesión C con desplazamiento. Recuerden además que recuerden que toda la pelvis es puro hueso esponjoso y que el hueso esponjoso sangra mucho. Entonces también las puras fracturas causan muchísimo sangrado, además de los vasos sanguíneos, hay muchos vasos sanguíneos dentro de la pelvis, de calibres gruesos, como se dijo al principio. Entonces eso causa que rápidamente puedan entrar a estado de choque los pacientes con lesiones serias, sobre todo las tipo 3, tipo C de la pelvis, ¿verdad? Adelante. Bueno, pues el siguiente esquema es la pues aquí clasifica de acuerdo a la lesión. Por ejemplo, en las fracturas de los tres tipos, el tipo 1 interna, vamos a tener fracturas por impacto en el sacro, en las ramas anteriores iliopubianas o isquiopubianas. También podemos tener fractura de la sínfisis pubiana con luxación y bloqueo de esta. Es estable mecánica y hemodinámicamente. En la tipo 2 vamos a tener lo mismo que la tipo 1, pero se le agrega fractura del complejo sacroiliaco posterior. Vamos a tener que esta es igual estable mecánica y hemodinámicamente.
había leído que en los que son patrones tipo 1 y 2 son más frecuentes tenerlas asociadas con lesiones encefálicas y abdominales. En la tipo 3, pues vamos a tener la acción de objeto pesado sobre la pelvis. Va a ser similar a la 2, pero se le agrega la abertura en rotación externa de la hemipelvis contralateral. El impacto fue muy fuerte y como quiso que se abriera el otro ladito, como se ve en la flechita de acá. Aquí fue la lesión y pues el impacto desplazó externamente la hemipelvis contralateral. Entonces, al tener este aumento del diámetro pélvico, pues vamos a considerarla como inestable hemodinámica y mecánicamente. El segundo tipo serían las fracturas por compresión anteroposterior. En la tipo 1 vamos a tener la diástasis de la sínfisis y como dije anteriormente, si es mayor, ya vamos a tener lesión de los ligamentos del piso pélvico. Y si la diástasis es menor a 2.5, no se considera ningún riesgo de perforación. No vamos a tener ruptura de ligamentos sacroiliacos o de los ligamentos sacroiliacos anteriores o posteriores. Y se considera estable porque pues, no hay aumento ni desplazamiento. En la tipo 2 vamos a tener ya una diástasis pubiana mayor de 2.5 centímetros y la fuerza del impacto separó la hemipelvis en rotación externa, aquí como lo vemos en la imagen de acá. Y vamos a tener ruptura de los ligamentos sacroiliacos anteriores y posiblemente de los posteriores. Mecánicamente inestable, por lo mismo que vamos a tener ya un aumento del diámetro. Y vamos a generar un tercer espacio importante, entonces pues ya se considera inestable. El tipo 3 va a ser como que la continuación de la 2 y se le agrega la ruptura del complejo sacroiliaco posterior, ya es verticalmente inestable y pues igual aumento del diámetro transversal y pues ya el compromiso del paciente hemodinámicamente es mucho mayor. Lo principal que debemos hacer en la tipo 2 y en la tipo 3 pues es reponer volúmenes y cerrar el anillo pélvico y estabilizar. Y bueno, pues vamos a tener lo que es la evaluación del paciente. Pues como dije al principio, la clase pasada, al tener a un paciente o sospechar de un paciente con fractura de la hemipelvis, debemos considerar a este como politraumatizado. Y bueno, pues primero tenemos que recopilar toda la información del traumático para más o menos como que tener una idea de qué tipo de patrón de fractura presenta el paciente. Y también podemos sospechar de una fractura de la pelvis cuando pues tenemos a un paciente que llega de un accidente y presenta una hipotensión inexplicada. Pues en el examen físico, primero pues vamos a hacer la inspección de la región pélvica. Debemos buscar en el perineo, ingles o zona glútea y si presenta alguna lesión ahí, tenemos que sospechar de una fractura hasta demostrar lo contrario. Vamos a ver la longitud de los miembros o la deformidad rotacional sin fractura evidente, principalmente si encontramos una rotación externa del miembro inferior, pero sin ver alguna lesión o fractura de este. Vamos a tener que realizar también una evaluación vascular y neurológica completa. Tenemos que buscar sangrado vaginal en recto, vagina y uretra, pues para ver si hubo una perforación a los órganos genitourinarios. También se recomienda hacer tacto rectal y vaginal, así como le explicó el doctor que para hacer una exploración neurológica también para buscar heridas o fragmentos óseos internos. Y pues una palpación dolorosa. Tenemos que buscar dolor, palpitaciones y movilidad anormal. Como tenemos en la imagen de acá, pues tenemos que ver qué tan inestable o si es inestable la pelvis, pero solo se debe realizar una vez porque pues si está fracturado lo vamos a complicar más en vez de ayudar. Pues vamos a tomar ambas semipelvis a nivel de las crestas ilíacas anteriores
y vamos a hacer movimientos rotacionales externos e internos. Y también pues el movimiento hacia arriba y hacia abajo tomando también al miembro inferior para ver si hay algún desplazamiento vertical. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Colocar un aglutinante pélvico, pues ya depende de lo que se tenga. Así como algunos tienen ya un corset pélvico, pues en otros no, y ¿con qué se hace el aglutinante? Pues con sábanas a nivel del trocánter mayor de ambos lados. Y pues aquí tenemos una imagen de cómo se ve antes de colocar el aglutinante y después. O sea, sí hay un cambio notable y nos ayuda. Esto solo es como que un procedimiento agudo, no es el que ya vamos a tener, sino que nos va a dar más tiempo de estabilizar al paciente y ver qué tratamiento lleva. Y pues de los estudios de imagen, el principal sería una radiografía, pero pues como dije, los pacientes se consideran politraumatizados y no es como que tengamos un montón de tiempo para estabilizarlo, pues lo primero y casi lo único que se hace es una anteroposterior. Ya después se utilizan las siguientes que se conoce como entrada OLED y salida OLED para evaluar todos los desplazamientos posibles que haya tenido la pelvis, pero esto ya se realiza cuando se tiene estabilizado al paciente. Si no se tiene estabilizado, pues solo con la anteroposterior y así es como se vería. Entonces, de entrada y de salida se llaman. Ajá. Sí, y ya, el tratamiento inicial. No sé si se conectó mi compañera. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí. Va. Bueno, en el tratamiento inicial al paciente politraumatizado, en cuanto llegue, se le debe de practicar como las maniobras de reanimación, de acuerdo a la TLS, que es el curso avanzado como de apoyo vital al paciente traumatizado. Acá vamos a tener la evaluación primaria, que va a poner como énfasis en aquellas lesiones potencialmente letales. Acá será prioritario como los siguientes puntos, que van a asegurar la permeabilidad de la vía respiratoria con el control de la columna cervical. Se evaluará la oxigenación y ventilación, el sistema cardiovascular, y se tendrá que identificar rápido el sitio de alguna hemorragia en caso de que nos encontremos con un paciente hemodinámicamente inestable. En los pacientes ya hemodinámicamente inestables y mecánicamente es en quienes se va a sospechar que pues, el mayor sangrado va a estar relacionado con alguna fractura de pelvis. Y pues en esta será necesaria como la estabilización y ya van a ser con los siguientes puntos que voy a explicar, que serían como un pantalón anti-shock, férulas pélvicas, una fijación externa, un clamp pélvico y una fijación interna. Un punto importante aquí es el manejo de pacientes graves, que pues este manejo será multidisciplinario, de acuerdo a lo que el paciente, de acuerdo a lo que se encuentra afectado. Como el manejo óseo va a ser visto por un traumatólogo, en el estado de choque normalmente va a ser por un internista. En las mujeres debe de haber una evaluación como por parte del ginecólogo. El manejo de vías urinarias va a ser el urólogo, y pues el abdomen agudo, la revisión de un cirujano. La siguiente, por favor. Bueno, y vamos a tener el pantalón neumático anti-shock. Estos serán utilizados para poder aumentar el retorno venoso al corazón hasta que se pueda administrar una atención definitiva al paciente. Pues acá sería esencial la prevención del shock con las personas con hemorragia fuera de control. Aquí actuaría también como una férula, ayudaría a disminuir el volumen de la pelvis y a estabilizar los miembros inferiores. Pero actualmente en la mayoría, de los centros de trauma, su uso va a estar, ¿cómo se dice? Va a estar limitado,
y no, como ya no forma parte de los protocolos de reanimación, porque esta va a contar como con puntos de, bueno, con desventajas, como serían los que tenemos en el cuadrito rojo, que sería como impedir la visibilidad del acceso y al acceso al abdomen, y miembros inferiores. También se ha asociado que pues el abuso de esto se asocia con el desarrollo de los síndromes compartimentales. Y también que podrían agravar un cuadro de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y no sé si en México los encuentran, que se me haría muy extraño. La siguiente, por favor. Bueno, y vamos a tener aquí también como tratamiento a las férulas pélvicas, que van a ser circunferenciales, ya sea en cualquier variedad, es que puede ser en comerciales o mediante también el uso sobre el de simples sábanas. Bueno, estas se dice que han ganado gradualmente como lugar en el tratamiento de elección para la estabilización inmediata de las fracturas de pelvis inestables y hoy forman parte del protocolo sugerido por parte de la ATLS. Y pues estas férulas han probado reducir radiológicamente a las fracturas de pelvis inestables y también mejorar el estado hemodinámico. Dale, a ver. La pasada, por favor. Bueno, ¿y cómo es su uso? Pues para la estabilización se puede utilizar una sábana o bien, como el que ya habíamos dicho, que es un comercial, colocándolo a nivel de los trochanteres mayores y la pelvis se va a cerrar presionando como ambos lados de ella y finalmente se va a sujetar a nivel como de la línea media. Y este método invasivo parece pues, ser una alternativa muy buena para iniciar el control del sangrado pélvico. A ver si dale la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener también el uso del tutor externo. Este va a ser el método de elección, pero ya para controlar las hemorragias que van a ser que deben de ser debidas al sangrado pélvico. Y para su colocación, pues se va a necesitar un número variable de clavos que se introducirán en las crestas ilíacas o en la región supracetabular de ambas mi pelvis, perdón, y posteriormente se conectan. Las fracturas se reducen por compresión manual a nivel de las articulaciones sacroiliacas y con una rotación interna y tracción longitudinal del lado en el que se encuentre como ascendido. Bueno, y también algo importante es que, bueno, decía la bibliografía, que biodinámicamente no es tan eficaz como la fijación interna, pero pues la fijación externa es considerada la técnica de elección inicial del paciente politraumatizado con fractura de pélvica, que, pues, que puede conllevar a un riesgo hemodinámico. Pues dale la siguiente, porfa. Ahora vamos a tener el clamp pélvico. Se va a tratar de un marco. Va a ejercer compresión transversal directamente sobre las articulaciones sacroiliacas. Va a presentar las mismas características que un tutor externo, pero su diseño va a dar como mayor control de la estabilidad posterior del anillo pélvico. Es por eso que se considera en casos de lesiones con inestabilidad mecánica posterior y con un compromiso hemodinámico.
La siguiente, porfa, Lupita. O no sé quién. No, ajá, ándale. Y la fijación interna es mecánicamente pues, la mejor opción para el manejo de fracturas pélvicas. Pero bueno, decía que pues su aplicación va a requerir mayor tiempo, experiencia y que contrae más complicaciones. Y pues también se decía, no sé qué tan cierto, es que la indicación va a ser escasa en un manejo inicial de un paciente politraumatizado grave. Y la fijación interna es como que claramente el tratamiento definitivo para las fracturas pélvicas inestables, pero su indicación inicial será todavía como excepcional. No se olviden que el paciente se está muriendo, pero no podemos perder tiempo en querer hacer maravillas, entonces tratamos de, con el CLAM, evitar que sangre y estabilizarlo. Ya cuando esté estable, ya le podrá hacer las osteosíntesis adecuadas. Pero mientras no, se les va a morir. Exactamente. Bueno, ahora vamos a continuar con las fracturas del acetábulo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las fracturas del acetábulo, suelen estudiarse por separado porque se tratan de fracturas que van a comprometer la articulación coxofemoral, que va a ser de gran importancia para la función del miembro inferior. A grandes rasgos, el manejo de esta lesión va a ser el mismo, va a ser el mismo que en toda la fractura intraarticular desplazada de la extremidad inferior. O sea que la reducción anatómica, lo que es la osteosíntesis estable y la movilidad temprana van a ser esenciales para obtener un buen funcionamiento a largo plazo de la articulación de la cadera. La siguiente, por favor. Bueno, el acetábulo va a presentar una anatomía compleja, formada por dos columnas, una anterior y una posterior, dos paredes o cejas, anterior y posterior también, las cuales van a formar su techo y fondo. Las fracturas principales, los factores principales, que determinan el pronóstico son la localización de la fractura y la magnitud de desplazamiento interauricular. En cuanto a su etiología, las fracturas acetabulares van a ser poco frecuentes y comprenden menos del 5% de todas las fracturas. El acetábulo también se fractura por impacto de la cabeza femoral y esta la transmite afuera de un golpe que actúa sobre el trocánter mayor con la rodilla en flexión o más raramente sobre el pie con la rodilla en extensión. La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la anatomía, el acetábulo va a estar mantenido por dos ramas de una Y invertida, la columna anterior y columna posterior. Ajá. Adelante. Bueno, morfológicamente la columna anterior comprende la estructura ósea del ilíaco que se prolonga en dirección superior y anterior hasta el acetábulo. La columna posterior se va a extender desde el tercio superior de la columna anterior hasta alcanzar el isquion. El acetábulo presenta también una pared anterior y una posterior que se van a adaptar a la forma de la cabeza femoral. La siguiente, por favor. Y pues antes de iniciar con la recordación radiológica, pues hay que saber que en cuanto al cuadro clínico va a ser variable, desde el dolor y equimosis mínimo hasta estado de choque fuerte, condicionados ya sea por sangrado muy importante, por la gran vascularidad de la pelvis. Y también debemos buscar signos de lesión visceral, como es uretrovesical, abdominal y en mujeres ginecológicos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la radiología, pues para estas fracturas se piden cuatro proyecciones, la frente global de pelvis para no pasar por alto una lesión del otro
otro lado, la frente de la cadera afectada, la oblicua obturatriz y oblicua alar. La siguiente. En cuanto a la de frente localizado, se deben observar 6 reparos: la línea innominada o también llamada línea iliopectínea, la línea iliosquiática, la imagen en lágrima, la línea del techo, la ceja anterior y ceja posterior. La siguiente, por favor. Y pues en la proyección oblicua la siguiente. En la proyección oblicua alar se hace rotando 45 grados la pelvis lesionada hacia afuera y va a mostrar bien toda la cresta ilíaca y representa mejor la extensión de la columna posterior y ceja anterior. En cuanto a la proyección oblicua obturatriz, se hace rotando 45 grados hacia adentro de la pelvis lesionada y aquí se va a observar mucho mejor lo que es la columna anterior y la ceja posterior. La siguiente. Y ya en cuanto a la patogenia, pues las fracturas del acetábulo reconocen 2 mecanismos principales en la práctica. El primer mecanismo es el de la lesión del talón anterior de los automovilistas, que puede originarse una luxación posterior de pura de cadera, una luxación posterior más fractura de ceja posterior cotiloidea o una fractura del fondo del cotilo. El segundo mecanismo son traumatismos directos sobre la cara externa del trocánter mayor, que se transmiten a cotilo estando la cadera en rotación variable, lo que va a resultar que el impacto va a ser transmitido a diversos sectores determinados del acetábulo. La siguiente, por favor. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la clasificación. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. La bibliografía nos mencionaba que habían 2 tipos de fracturas que mediante esta clasificación que aquí les puse, esta es la fractura básica o también conocida como simple, que consiste en fractura ya sea de la columna anterior, de la pared anterior, columna posterior, pared posterior y de la región transversa. Estos son los tipos de fracturas simples. Aquí les puse una imagen y debajo están sus nombres para que se vayan guiando. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, también tenemos en la misma clasificación lo que son las fracturas combinadas o complejas. Estas se conocen como fracturas tipo T, como la primera imagen que logramos observar, como igual, la otra que tenemos es la transversa y más la pared posterior. La tercera, que es en esta clasificación, tenemos lo que es la columna posterior, también sumándole una fractura en la pared posterior. La cuarta es una fractura anterior, sumándole una posterior, pero esta va a ser hemitransversa. Y la otra fractura que entra en esta asociación, hablando del acetábulo, es cuando tenemos fracturas en ambas columnas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto al tratamiento, este tipo de tratamiento que va a requerir la fractura es muy similar al que ya habían mencionado mis compañeros. Como primer contacto así, debemos de esperar que nuestro paciente se encuentre estabilizado para que así nosotros le podamos dar un manejo óseo que en sí va a consistir en la estabilización de fracturas. Y ya, como había mencionado el doctor, al estabilizarse las fracturas, esto va a conllevar a disminuir el sangrado, de igual forma el dolor, igual. Se van a tener que alinear las estructuras internas pélvicas y esto nos va a ayudar a lo que es permitir un poco de mayor movilización. Nos mencionaba igual una bibliografía que habían unos tensores especiales que estos en sí ayudaban a inmovilizar a lo que era todo el anillo pélvico y que este tipo de tensores se podía aplicar con el método cerrado y ya sea con la ayuda de un amplificador de imágenes, pero que actualmente se seguían utilizando lo que eran las tracciones en las extremidades.
Igual nos mencionaba que como mínimo nuestro paciente tenía que tener 8 semanas de reposo para que igual tuviera un calzón me parece que era un calzón de yeso enyesado, perdón, y igual se tenía que realizar una reducción del pubis con el obenque para que así finalmente se realizara una auscultación 100% del acetábulo con tornillos de esponjosa o también con una combinación de placas. Ahora, igual otra bibliografía nos mencionaba que existen dos tipos de indicaciones, el que es no quirúrgico y el quirúrgico. Esta tablita que les puse aquí nos hablaba sobre la indicación de manejo no quirúrgico. ¿Cuándo vamos a saber que nosotros no vamos a hacerle el tratamiento quirúrgico a nuestro paciente? Cuando éste tenga un desplazamiento menor a 2 milímetros, cuando las fracturas sean transversales distales, igual cuando la fractura sea de la columna anterior distal y cuando tengamos fracturas de doble columna sin desplazamiento importante de la columna posterior. Ahora, en cuanto a las fracturas acetabulares con desplazamiento, la indicación, pero con un desplazamiento mayor a 2 milímetros, aquí la indicación sí va a ser cirugía, a fin de que logremos lograr una reducción anatómica y la estabilización con una osteosíntesis, con una movilidad temprana, y esto va a permitir al paciente conseguir una consolidación y la fractura con una cadera móvil, una consolidación de la fractura, perdón, con una cadera móvil y también indolora. Igual, una de las complicaciones más frecuentes que logramos encontrar en lo que es cuando se realiza la cirugía como tratamiento puede ser ya sea la infección, parálisis nerviosa iatrogénica, la osificación heterotópica y también puede ser una artrosis postraumática. Siguiente. Ok, eso sería todo en cuanto a lo que es fracturas de acetábulos. Aquí están las radiografías de entrada y de salida que había dicho la compañera y que no son más que con el rayo oblicuo. Entonces, normalmente las tomamos en el mismo momento, la AP en neutro y la otra con el rayo inclinado hacia abajo o hacia arriba. No sé si nos pueden enseñar la imagen que nos había enseñado la compañera, donde se veía muy bien cómo estaba inclinado el rayo. ¿No? Debemos cuidar que la pelvis es más peligrosa cuando está como en esta imagen. Vean que hay un pubis más alto que el otro. Es señal de que está roto todo el anillo pélvico y que seguramente tiene una lesión posterior y una anterior. Veamos, por ahí hay otras imágenes. Ahí vemos cómo el ala sacroiliaca está fracturada también, ¿verdad? Entonces tiene una fractura posterior y una anterior. En este acercamiento se puede ver más fácilmente lo que les decía, cómo un pubis está más alto que el otro. Y aquí vemos las osteosíntesis. Vean que no son fáciles las osteosíntesis. Vean
tornillo, cuántas placas para poder lograr la osteosíntesis. Y a lo mejor tenemos que hacer una parte primero y después otra parte porque pues la cirugía posterior no es igual que la cirugía anterior. O sea, la cirugía de la parte posterior. Posiblemente tengamos que poner al paciente boca abajo para hacer lo de atrás, lo posterior, y luego boca arriba para hacer lo anterior. Entonces es complicado todo esto. Otra imagen con unos tornillos tratando de cerrar las sacroiliacas posteriores, ¿verdad? Y aquí vean también osteosíntesis de lo que había enseñado la compañera, de la parte anterior y de la posterior del acetábulo. Tampoco son fáciles de hacer estas osteosíntesis. Peor todo esto, vean la cantidad de ferretería que tenemos en el paciente. ¿Fue la última? Sí, la última. ¿Y no hablaba de las complicaciones? ¿De las fracturas de acetábulo? No nos mandaron las diapos. O sea, la persona. Pero a ver, pensemos. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente con fractura de acetábulo? Necrosis de la cabeza del fémur. Muy bien. Entonces no se olviden de eso, que acuérdense que la cabeza del fémur tiene un ligamento redondo en el fondo acetabular que lo une al acetábulo y se puede romper y se disminuye la vascularidad y entonces puede dar necrosis de la cabeza del fémur. Pero además, si tenemos una fractura del acetábulo, que es una zona articulada, ¿qué otra cosa podemos tener? Disminución de movilidad. ¿Y cómo se llama eso? ¿Sería la artrosis? No. Artrosis, ¿verdad? Artrosis que nos va a traer como consecuencia problemas en la cadera. ¿Sí? Entonces, vean, si no queda bien el acetábulo, puede quedar inestable también, ¿verdad? Claudicación de la extremidad al caminar, una extremidad más corta que la otra. Son varias complicaciones que pueden haber entonces. ¿Preguntas? Recuerden que cuando estamos parados, la mayor presión se hace sobre el techo acetabular. Entonces, también eso es muy importante. Si la fractura es del techo acetabular, pues con más razón va a quedar inestable la cadera, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar mucho y nos interesa mucho si está o no fracturado el techo acetabular. Porque de eso va a depender en buena parte la estabilidad de la fractura, del acetábulo. Y por ejemplo, doctor, hubo una parte pues que expuse donde se tiene que realizar la palpación. ¿Sí es recomendable? Es que acuérdense que es una unidad completa y no es tan fácil moverla. Así con que con nuestros deditos podamos así mover toda la hemipelvis es muy difícil. Sí, pero recuerden que de inmediato lo mandamos a rayos X para que podamos ver qué está pasando en esa pelvis. También recuerden otra cosa. ¿Qué cosa pasa por debajo del pubis?
¿Qué cosa pasa por debajo del pubis? ¿La uretra? La uretra, entonces se puede romper la uretra. Entonces, si hay una gota de sangre en el meato urinario, aguas, porque puede ser indicativo de que está rota la pelvis. Acuérdense que dijeron que la mayoría de los pacientes están en estado de choque. Por tanto, ¿qué le hacemos a un paciente que esté en estado de choque? Dentro de las cosas que le hacemos y que nos interesa para la pelvis, en cuanto llegan a urgencias, ¿qué le ponemos? ¿Una sonda? Transfusión de líquidos. Una sonda de Foley, ¿verdad? Entonces, aguas, porque cuando la sonda de Foley no pasa, no intenten estarla pasando, porque van a terminar de romper. Lo más seguro es que esté rota la uretra, si no entra fácilmente la sonda. Y si está rota la pelvis, imposible que podamos meter la sonda de Foley. Entonces, hagan un intento. Si no se pueden meter la sonda, déjenle, porque pueden provocar más problemas de los que ya hay. Y dentro de la pelvis no se olviden que está también el recto. Es raro, pero también se puede romper el recto. Y si se rompe el recto, recuerden que va a haber una contaminación y todo, pero terrible. Que lo más seguro es que traiga como complicación del paciente por todas las que hay en el recto. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Doctor, ¿y cuáles serían las principales medidas para el control de hemorragias en una fractura, en alguna fractura de pelvis que sea muy inestable? Pues recuerden lo que nos enseñó la compañera. Con alguna sábana, con lo que puedan, hacerle presión lateral para mantener más o menos cerrada toda la pelvis. Y de inmediato en urgencia se pueden poner el tensor externo. El problema es que lo tengamos ahí a mano, ¿verdad? Ese tensor externo se puede poner con anestesia local. No es necesario llevarlo al quirófano al paciente. En lo que se esté estabilizando, le ponemos anestesia local. Recuerden que las crestas ilíacas anteros superiores están ahí a mano. Ahí se toca, pero aunque sea uno gordito, flaquito, como sea uno. Ahí se toca y se aplican los dos clavos y ya se pone el tensor externo. Por lo menos mientras se estabiliza el paciente. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, claro. Pero, por ejemplo, también, eso también sería de utilidad cuando, digamos, por algún gran un hematoma o algo se determine un caso de una hemorragia interna. ¿Pero tú crees que el hematoma se va a formar de inmediato? No. ¿O se va a ver de inmediato? No. Bueno, es que pues, yo había Estamos leído tratando al cerrar la pelvis, estamos tratando de que se forme la menor cantidad de hematoma posible. sí, es que yo había leído que la pelvis, pues, puede, digamos, en caso de hemorragias, se pueden ir hasta 3 litros de sangre ahí en esa región, ¿no? Entonces, no sé Te si... digo la compañera, acuérdense lo que dijo la compañera, que se forme el tercer espacio. Ajá. Okay, gracias, doctor. Y ese tercer espacio acumula muchísima sangre, la cantidad que tú dijiste. Por eso recuerden también que dentro del tratamiento era más importante estabilizar al paciente. Porque ¿para qué vamos a operar un muerto, verdad? Primero que se estabilice para que viva y luego ya hacemos lo demás.
También cuando es solamente diastasis de pubis, que lo vamos a ver más adelante, o sea, cuando se separa el pubis, hay una hamaca, que es prácticamente como la hamaca que conocemos, y el paciente se acuesta de forma transversal a la hamaca y esa ayuda a que vaya cerrando el pubis paulatinamente. Lo más peligroso es que quede una pelvis más alta que la otra. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya estamos teniendo un desnivel pélvico, ¿verdad? Entonces tratamos de evitar hasta donde sea posible que quede una pelvis más alta que la otra. ¿Preguntas? Ever, Sí, doc. 2 favores. Dale a las chicas de pelvis mi correo para que me manden el tema de pelvis. Hay algunas imágenes que quiero. Y la otra, no encuentro la lista de los alumnos que van a tener clínica conmigo. A ver si saben ellos quiénes son y creo que son la mayoría del grupo B. Pero no sé dónde perdí el correo, la lista, no sé qué pasó. Para que el lunes que entra, yo creo que empecemos con la clínica, pero de todas maneras quiero ver quiénes son y todo. No sé si Sí, tú lo tengas o alguno de los compañeros lo tenga. voy a preguntar. Creo que yo lo tengo, pero se lo envío de todas formas, doctor. Por favor, o no sé si hayan cambios con la clínica ahora que cambió el coordinador, la verdad que no sé Igual nada. esa es mi duda, pero le voy a preguntar al coordinador. A ver qué dice. Sale, entonces nos vemos mañana para que veamos FEMUR. Hasta luego, doctor. Sí, doctor, hasta Gracias. mañana.